Padre que estás en los cielos, buscamos tu rostro en esta mañana y rogamos, Señor, que seas tú con nosotros en este día. Hoy día clamamos que tu palabra nos dé luz, que tu palabra nos permita, Señor, entender los principios que tú quieres que entendamos para nuestra vida, que apliquemos a nuestra vida. Guíanos hoy, dirígenos, abre nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ayer estaba como 6, 7 de la noche yendo rumbo a Racetrack, que está muy cerca de acá. Estaba en la oficina en la noche ayer, que es muy tranquilo, no hay casi nadie aquí. Y me fui hacia Racetrack, estaba ahí, compré algunas cosas y hice la fila para poder comprar. Y delante de mí había 2 personas. Y esas 2 personas que estaban delante de mí están que se demoraban mucho. Y yo quería ya comprar las cosas que necesitaba en ese momento y me di cuenta que las personas que estaban haciendo compras de lo que es para, ¿cómo se llama? Lotería. Y estaban que compraban y decían, número tal. Yo pensaba que le estaban dando el número de teléfono para dar un reward de ahí. No, estaban dando números para así poder comprar. Y compraron muchas tarjetas de lotería, y la lotería es todo un negocio que busca hacer una publicidad grande y hacernos creer que podemos ser ricos así. Simplemente compras una tarjeta, haces así, ¡uh! Soy rico, ya no necesito trabajar. Y los que se hacen ricos, ¿quiénes son? Los dueños de la lotería, que nos engañan y nos hacen creer, es un mito de creer que podemos realmente ser ricos en un día. Cuando la Biblia enseña la verdad es, necesitas ¿qué? Trabajar. La Biblia nos enseña, necesitamos trabajar sabiamente y de forma responsable para obtener pues los recursos que necesitamos. Yo recuerdo cuando tenía 12 años de edad, fui a visitar a mis tíos. Y mis padres me dieron un dinerito y me dijeron, este dinero va a ser para toda la semana que estás ahí con tus tíos. Y era primera vez que yo me iba fuera de la casa de mis padres a otro lugar con un dinerito que yo decía para toda mi semana. Y la primera noche que llegué ahí, mis tíos me llevaron a una feria para que yo me pueda divertir. Así que fui a la feria, estaba en esa feria donde hay muchos juegos, muchas cosas, y todo es cómodo, no hay nada caro ahí. Y yo estaba ahí pasando un tiempo bonito, y de repente me llamó la atención algo. Y vi a personas, mucha gente que se acercaba a ese lugar. Así que yo fui ahí, empecé a mirar y me di con la sorpresa de que estaban apostando dinero y ganaba la gente. Así que dije, es mi oportunidad para que este dinero que me han dado lo vayas a ganar doble, triple o cuádruple. Era lo que yo pensaba en ese momento. Así que empecé a apostar y empecé a poner dinerito ahí. Y hasta que me di cuenta que no tenía ya casi nada. Me había quedado con un peso, con un sol, o sea, nada. Con eso ya no podía hacer nada. Y era el primer día que yo estaba ahí, pensaba disfrutar toda una semana y ya no tenía nada. Sí que me quería ir a la tienda a comprar caramelos, comprarme un refresco. No tenía nada, porque caí en la trampa de que puedes obtener dinero de manera rápida. Hay muchos mitos. Hoy día comienzo una serie sobre los mitos del dinero. Cuando hablamos del dinero en la iglesia, la gente se pone nerviosa. Ya van a hablar del dinero. Y agarras duro tu cartera, tu billetera. Dicen, no, me la van a querer quitar. Y muchas veces nos ponemos incómodos o nos ponemos a la defensiva. Pero ¿sabes? Realmente Dios tiene mucho que decirte sobre el manejo sabio del dinero, porque Dios quiere bendecir tu vida. Hay muchas creencias equivocadas y he compartido algunas de ellas. Hay gente que piensa y dice, el dinero es malo. El dinero es algo que nos lleva a la destrucción. Y piensan que el dinero es realmente algo terrible y malo. La verdad es que el dinero no es malo ni es bueno. El dinero es algo neutro, que tú lo vas a usar para cosas buenas o tú la puedes usar para cosas malas. Otro mito es
Los ricos, sí, ellos son ricos porque es cuestión de suerte. Son suertudos ellos. A mí no me tocó esa suerte. Y eso es lo que muchas personas creen. Y quizá quienes heredaron la riqueza, pues para ellos fue fácil. Pero si conoces de las personas que han construido su riqueza, ha sido con mucha sagacidad, con mucho trabajo y con riesgo de sus propias pocas propiedades que tenían quizá al inicio de lo que comenzaron. Otro mito, ese: yo viviré mejor el día que gane más. Yo viviré mejor el día que gane más. Cuando la verdad es, yo gastaré más cuando gane más. Esa es la verdad. Y el mito nos hace creer cosas equivocadas. En la iglesia también hay ideas equivocadas que circulan y son muy populares. Hay una teología llamada la teología de la prosperidad, que dice que cada cristiano tiene el derecho de ser rico. Cada creyente, no puede haber ni un solo creyente que no es rico. Cada cristiano sobre la tierra es rico. Y cuando tú lees la Biblia, eso realmente no enseña la Biblia. La Biblia habla que Dios bendice, la Biblia habla que Dios provee, pero la Biblia también habla que Dios da como Él quiere. Dios puede dar más a unos, a otros menos. La cosa es saber administrar y ser feliz con lo que Dios nos da y hacerlo prosperar en la medida de lo que Dios nos ha dado. Hay otra teología que dice: decláralo y recíbelo. O sea, declaro que hoy día tengo una casa. Ahí se va a levantar una casa para mí. Y todavía dicen de color azul. Sigues mirando y no pasa nada. Pues trabaja, ¿no? La Biblia dice: trabaja, esfuérzate, sé inteligente, invierte para que puedas tener una casa. Ahora, hay un mito que creo que muchos de nosotros lo creemos y es: yo soy dueño del dinero y de todo lo que tengo. Yo soy dueño del dinero y de todo lo que tengo. Creo que hasta los cristianos creemos eso. Creemos que somos dueños, realmente yo soy propietario del dinero porque yo lo tengo conmigo. Oh, no está mi cartera, ¿quién se la llevó? Acá está. Yo soy dueño. Como yo lo veo, yo pienso que yo soy dueño. Como yo veo lo que tengo, el carro que tengo, lo miro y yo digo: yo soy dueño de eso. Y ese es algo que lo creemos. Y algunos dicen: no, yo realmente creo que Dios es el dueño. Pero la forma como tú y yo vivimos con el dinero y cómo nosotros administramos las cosas, realmente dice si realmente creemos que Dios es el dueño o nosotros realmente somos el dueño. ¿Cuántos aquí, levanten la mano, cuántos aquí alguna vez han cometido un error financiero que les ha traído algún problema financiero? Levanten la mano. Oh, varios. Bajen su mano. A los que no han levantado la mano, díganle: ¿qué problema tienes con la mentira? Porque todos hemos cometido en algún momento un error financiero. Hemos cometido algo y ¿qué hacemos? Reaccionamos de diversas maneras, pero la gran mayoría dice: ¡oh! ¿Te sientes mal con quién? ¿Te sientes mal con tu esposa? ¿Te sientes mal con tu esposo? ¿Te sientes mal con quién? Contigo. Contigo mismo te sientes mal porque dices: ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué usé el dinero? ¿Por qué lo puse ahí? ¿Por qué no ahorré? ¿Por qué no invertí? Y nos sentimos mal con nosotros mismos. Si nosotros entendiéramos que el dinero es de Dios, ¿con quién nos deberíamos sentir mal? Pues con Dios. Porque es el dinero de Él. Es los recursos de Dios que Él nos está dando a nosotros. Y ahí muchos de nosotros no nos sentimos mal con Dios. Cuando hemos fallado económicamente, cuando hemos cometido algún error financiero, no nos sentimos mal con Dios, nos sentimos mal solo con nosotros mismos. Y este es el punto que hoy día quiero hablar, porque en el fondo estamos creyendo equivocadamente que nosotros somos dueños del dinero y somos dueños de todo lo que tenemos, y eso afecta nuestra forma de vivir. Te pregunto en esta mañana: ¿ves el dinero y todo lo que tienes como Dios lo ve? ¿Ves el dinero y todo lo que tienes como Dios lo ve? ¿Cómo puedo ver las cosas materiales como Dios las ve?
Algunos creen que eso solamente la gente que tiene poco, solamente son la gente que puede ser agradecida con Dios, cuando eso no es verdad. He conocido gente que tiene mucho dinero en otros países de América Latina y acá también. Gente que Dios las ha bendecido de manera grande y abundante. Y he visto a ellos ser generosos. Gente generosa en la obra de Dios, gente generosa con la gente menos favorecida. Los he visto ser generosos porque han entendido que Dios les dio algo no solo para ellos, sino para impactar y bendecir a otros. David fue un rey sumamente próspero. David tenía muchas riquezas, tenía mucha prosperidad. ¿Y cuál fue la forma que finalmente en su vida David vio el dinero y todo lo que tenía? Un rey con muchas propiedades, con muchas riquezas, con mucho dinero. Y vamos a ver hoy día 1 Crónicas 29, versículo del 11 al 14, y vamos a aprender cómo ve el dinero. Y él dice lo siguiente en el versículo 11. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es, ¿qué dice ahí? Todo. Aparece la palabra todo, cuanto hay en el cielo y en la tierra. David está afirmando que Dios, tú eres el dueño de todo. Tuyo también es el reino, inclusive mi reinado, el reinado de David. Él está diciendo, Dios, tú eres dueño de mis éxitos. Yo he llegado a ser rey, pero tú eres el dueño de mis éxitos. Mira la diferencia, cómo estás viendo las cosas. Tú estás por encima de todo, versículo 12. De ti proceden la riqueza. Tú como dueño nos das lo que tenemos, está diciendo. Y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Versículo 13. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. David, teniendo todo y pudiendo ser un hombre soberbio, es un hombre agradecido por lo que Dios le ha dado. Por la forma como Dios lo ha bendecido, David es agradecido. Y dice ahí, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. 3 veces está repitiendo y afirmando una verdad. Tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, inclusive lo que te damos para la obra tuya, de ti lo hemos recibido. O sea, no estamos haciendo nada espectacular. Hay gente que se siente espectacular porque está dando para la obra, pero Dios te ha dado para que des. Lo que nosotros damos es porque Dios nos ha provisto. Y Dios aquí le ha enseñado a David una lección importante. Y él está haciendo una afirmación pública y categórica. Y él está diciendo, Dios es el dueño de todo. Y esa es la declaración fuerte que David está haciendo. Y 3 veces, Dios es el dueño de todo. Y eso es algo que deberíamos decir. ¿Por qué no dices ahí? Dios es el dueño de todo. ¿Por qué lo dices con titubeo? Dilo con fuerza. Dios es el dueño de todo. ¿De todo? De todo, absolutamente todo. Dios es el dueño de todo. Muy bien. Vamos a seguir con los siguientes versículos que está hablando acerca de cómo Dios le dio esa administración al ser humano. Si Dios es el dueño de todo, nosotros, ¿de qué somos dueños? De nada. Qué feo suena, ¿no? No soy dueño de nada. ¿Suena bonito? No, no. A nadie quiere, todos queremos decir, yo sí. ¿Y ese carro? Ese es mío. ¿No has visto? ¿Y esa casa? Esa es mía. ¿Y ese es mío? Nos gusta decir eso, ¿no? Pero la afirmación realmente que David está haciendo es impresionante. Está diciendo, Dios es el dueño de todo, por lo tanto yo no soy dueño de nada.
absolutamente nada. Y ese es el pensamiento que muchas veces nosotros luchamos, porque hay un pensamiento popular: Dios no es dueño del dinero que yo tengo en mi cartera. Este dinero yo me la gané con mi esfuerzo y con mi trabajo. La Biblia dice: no eres dueño de nada. Entonces, si no somos dueños de nada, ¿qué somos? En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios puso al hombre a cargo de sus propiedades, a cargo de sus recursos. Dios nos puso en la tierra, ¿para qué? Para administrarla. Tú y yo somos administradores de los recursos de Dios. No somos los reyes de los recursos de Dios. Somos los administradores. A veces nos portamos como los reyes, pero somos los administradores. Adán y Eva fueron los primeros administradores de los recursos de Dios. Ahora, hay otros ejemplos. Tenemos a José en Génesis capítulo 39, versículo 6. Y él entendió lo que era ser administrador. Génesis capítulo 39, versículo 6. Y dice: por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Muy bien, ahí hay unas declaraciones también. Pero lo más importante es que está declarando que José era administrador de los recursos ¿de quién? De Potifar. Él no era el dueño, él administraba los recursos. Y quizá algunos, cuando administran recursos tan ricos, tan grandes, y empieza a mover dinero o propiedades o cosas, empezamos a creer que es nuestro. Pero José entendió que esos no eran los recursos de él, eran los recursos de Potifar. Y yo, como administrador, tengo que ser sabio en cómo administro los recursos que me han confiado. Le confiaron a José esos recursos. ¿Entiendes eso? Dios te ha confiado a ti y a mí los recursos que tenemos. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha confiado para que nosotros seamos administradores sabios. En Daniel capítulo 6, versículo 3 dice: y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que era Daniel un administrador sabio, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. El rey Darío había puesto 3 administradores para su reino, 3 administradores, pero uno de ellos era Daniel. Y como él había hecho su rol como un excelente administrador, lo estaba realmente llevando de una forma responsable, produciendo buenos resultados, el rey quería ponerlo en más responsabilidad. Muchos de nosotros decimos: Dios, ¿por qué no me das más? En lo poco eres fiel, en lo mucho serás fiel. A veces en lo poco no somos fieles que Dios nos da para administrarlo, pues ¿cómo quieres más? Y acá hay un ejemplo de la vida de Daniel, que fue un hombre que con lo que el rey le dio, él pudo realmente administrar de manera sabia. No eres dueño de nada. Eres administrador de lo que Dios te ha confiado. Chris Brown trabaja en el ministerio de Dan Ramsey, que es Financial Peace. Tienen todo un ministerio muy grande a nivel de todo Estados Unidos y a nivel del mundo. Y Chris Brown dice lo siguiente, y escucha bien. Él dice: la realidad es que muchos cristianos hoy no entienden el significado de la administración. Interesante. No lo está diciendo solo, él se está dirigiendo a la comunidad americana. Y él dice: la realidad es que muchos cristianos hoy no entienden el significado de la administración. Y él dice algo: eso es una tragedia. Eso es una tragedia. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Dios para los cristianos: administrar los recursos de Dios. Y es una tragedia que nosotros
que deberíamos entender nuestro rol y nuestra función que comienza desde que estamos en la tierra hasta tu último suspiro aquí en la tierra, ser administrador sabio de los recursos que Dios te ha confiado. No lo hacemos de manera sabia y es una tragedia en el mundo cristiano. Administrar, ¿qué es la administración? Es gestionar las bendiciones de Dios buscando glorificarlo a Él. Cuando yo administro, las cosas son las cosas de Dios para glorificar el nombre de Dios. En la época antigua, los reyes o los emperadores, en la época medieval, tenían una persona encargada de administrar sus recursos, sus negocios. Esos administradores no eran dueños de los recursos del rey, eran solo administradores. ¿Cuál era la alegría de ellos, de esos administradores? Era rendir bien para su rey. Era administrar sabiamente los recursos de su rey. Nuestra meta como administradores de los recursos de Dios es glorificar a Dios con lo que Dios nos ha dado. ¿Te das cuenta? Nuestro rol en la tierra es administrar sabiamente lo que Dios nos ha dado para glorificar a Dios con los recursos que Él nos ha provisto. Hoy hay un dueño un dueño de un pequeño negocio. Pensemos en un dueño de un pequeño negocio. Y este dueño del pequeño negocio va a llamar ¿a quién? A un administrador. Y este administrador va a rendir cuentas ¿a quién? Al dueño. Y el dueño le está confiando a él su negocio. ¿Él es el dueño? No, él es el administrador. ¿Cuál es el deseo del dueño? Que el administrador, ¿qué? Trabaje bien su negocio. Ese es el deseo del dueño. ¿Cuál es el deseo del administrador? Administrar sabiamente el negocio para que él esté contento y así él mejore también sus recursos, sus ingresos y su trabajo. Igual es con Dios. Dios nos ha confiado a nosotros sus recursos y Él espera que tú y yo seamos sabios con los recursos que Dios nos ha dado en la tierra. Así que cuando nosotros no administramos bien los recursos, no estamos glorificando a Dios. Cuando nosotros administramos bien los recursos que Dios nos ha dado, estamos glorificando el nombre de Dios. Eres el administrador de las cosas que Dios te ha confiado. Dios te ha confiado muchas cosas. El trabajo que tienes, el ingreso que tienes, los recursos y las propiedades que has podido tener. Dices, yo solo tengo una moto. Esa moto es tu propiedad que Dios te ha dado, te ha confiado. Tengo un carrito del año 2004. No importa, ese es tu carrito, tu coche, tu auto que Dios te ha dado. Todas esas cosas Dios te ha confiado. Ser administrador es un honor. Somos administradores de Dios, de las cosas que Dios nos ha dado. Es un honor, pero a la vez es una gran responsabilidad. Nos gusta el honor, pero la responsabilidad es un poco complicada, ¿no? Pero son las dos cosas. Es un honor inmerecido y debemos vivir agradecidos porque Dios nos ha hecho partícipe de sus bendiciones. Por eso es que debemos aprender a consultar con Dios siempre cómo administrar los recursos. Una de las cosas que debemos hacer para administrar de manera sabia es hablar con nuestro Dios y consultar con Él cómo administrar lo que nos ha dado. Sea poco o sea mucho. Desde que tú aprendes a consultar con Dios, vas a aprender a ser sabio en cómo utilizas los recursos que Dios te ha dado. Cuando entendemos esta verdad, va a impactar tu forma de vivir. Porque todos los días, casi todos los días, tú y yo tomamos decisiones sobre el uso del dinero. Todos los días nosotros vamos a pensar en cómo son los recursos para la familia, para la casa y para también poder impactar y ayudar a los menos favorecidos. Ahora, Moisés va a hablar con todo Israel cómo mantenernos enfocados como administradores de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, va a decir lo siguiente. Este versículo es interesante. Dice, cuando hayas comido y estés ¿qué? Satisfecho, o sea que estás viviendo bien, cuando hayas comido y estés satisfecho, has logrado, has tenido éxito, te va bien las cosas en la vida, ¿qué debes hacer? Alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena
que te habrá dado. Aquí estamos encontrando un consejo que viene de la palabra de Dios. Cuando tienes éxito, hay un riesgo. Por eso lo importante es cuando tienes éxito, aprende rápidamente a ser agradecido con Dios. Alaba a Dios. Ese es el consejo que aquí se nos está dando. Da gracias a Dios acá está diciendo, por la tierra buena. ¿No es cierto? ¿Y qué significa la tierra buena? La tierra buena es la forma como yo obtengo mi ingreso. En la época de la agricultura y de la época de Israel, pues ellos obtenían su ingreso si la tierra producía. Si la tierra no producía, estamos en problemas. Así que si la tierra producía, yo tengo mi ingreso. Y ellos dicen, cuando yo tengo mi ingreso, doy gracias a Dios y alabo a Dios. Te hago una pregunta. Cuando has recibido tu cheque o has recibido tu dinero en efectivo por algún trabajo, lo primero que has hecho es decir, gracias Dios. O lo primero que has dicho, qué bueno, qué alegría. Porque cambia la cara cuando uno recibe el cheque, ¿no? Uno está así, cambia la cara, ¿no? Se alegra. Pero uno se alegra consigo mismo. Y ahí el consejo que se nos está dando es, aprende a agradecer por lo que estás recibiendo. Y tu forma de vivir va a cambiar porque te estás enfocando realmente quién es el dueño. Gracias por lo que me estás dando. Y no pierdes el enfoque. Porque cada vez que vas a recibir, uno recibes cash, recibes un poquito, después recibes más. Pero si has cultivado el aprender a ser agradecido con lo que Dios te da, no vas a perder el enfoque de que realmente Dios es el dueño y tú eres, y yo soy, el administrador de las cosas de Dios. Moisés nos va a alertar de un peligro. Mira el versículo 11. Pero ten cuidado, dice el versículo 11, de no olvidar al Señor tu Dios. Qué interesante. No olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Versículo 12. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, y cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se haya multiplicado tus ganados, tus rebaños, y haya aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste, como esclavo. Y nos está dando una alerta. El éxito te puede hacer olvidar quién es el dueño y empezar a confundir y a creer que tú eres el dueño de todo lo que tienes. Y mucha gente cuando tiene éxito pierde el enfoque y deja de entender que es administrador y se empieza a comportar como dueño y entra la arrogancia, entra el orgullo y se vuelven soberbios y orgullosos. Dan Ramsey dice lo siguiente: el éxito a veces no nos deja ver que Dios provee. Nos lleva a una falsa sensación de autosuficiencia y eso finalmente nos aleja de Dios. Inclusive podemos estar en la iglesia, pero creer que somos dueños de las cosas que tenemos. Porque hacemos una diferencia y creemos que las cosas materiales tienen que ver conmigo y las cosas espirituales solo orar con Dios. Y eso es totalmente equivocado. Tú eres el dueño de nada. Tú eres administrador de los recursos que Dios te ha dado. Moisés sigue diciendo, versículo 15, mira lo que dice: el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. ¿Cuántos han vivido en épocas de pocos recursos? ¿Cuántos han vivido en momentos difíciles? Dios en esos momentos difíciles cuidó de nosotros. Dios en esos momentos de escasez proveyó para nosotros. Cuando teníamos poco, Dios nunca nos dejó sin comer. Dios siempre proveyó y cuidó. Cuando estuvimos en el desierto, cuando vivimos esas épocas de sequía, Dios cuidó de sus hijos. Y dice, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Y le está diciendo, no te olvides. No te olvides cómo Dios cuidó de ti. Llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca.
En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Porque ese es el Dios que tenemos, que quiere bendecirte. Y en medio de las lecciones de la vida tenemos que aprender a humillarnos para reconocer que tú y yo no somos dueños de nada. Solo somos administradores de los recursos de Dios. Y muchos a veces han llegado a este país sin nada. Y luego logran algo y ya se creen dueños de todo. Ya manejas un carro que antes nunca te imaginabas en tu vida manejar. Y te sientes el dueño. Y ese carro se te puede ir. ¡Pum! Y lo que vas adquiriendo, las cosas que tienes, empiezas a mirarlas y dices, ¡ay, qué bueno lo que he logrado! No lo has logrado. Dios te lo ha dado. Dios te ha bendecido. Y eso es algo hermoso. Y para decirle gracias por todo lo que yo tengo es gracias a ti. Y no te olvides, dice, es un riesgo de olvidarnos de cómo Dios cuidó de nosotros, cómo Dios proveyó de nosotros. Y ahora creer que nosotros somos los que logramos las cosas con nuestro trabajo, con nuestras cosas, porque tenemos un mejor coche, un mejor lugar donde vivir, tenemos cosas materiales que antes no teníamos y nos olvidamos que Dios cuidó de nosotros. Moisés sigue abriéndonos los ojos para que no perdamos el enfoque. Y mira lo que dice en el versículo 17. No se te ocurra pensar, mira cómo empieza Moisés. No se te ocurra pensar, como los viejitos que nos dicen, como los abuelitos, no se te ocurra, ¿no? No se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. Ni se te ocurra. Versículo 18. Recuerda. Otra vez, tenemos que hacer un trabajo acá para recordar. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da. ¿Quién te da? ¿Qué significa da? El verbo dar. Pues que te dio. ¿No es cierto? Que tú recibes. No es que tú lo produciste. Yo lo produje. Dios te lo dio. Vino de Dios. No es algo que producimos independientemente de Dios. El poder, mira lo que dice. Mira, quiero que te concentres ahí. Porque Él es el quien te da el poder para producir esa riqueza. Es que yo soy muy hábil. Es que yo soy muy sagaz para las finanzas. Que yo soy muy inteligente. ¿Quién te dio esa habilidad? Dios. El poder para producir esa riqueza. Las habilidades para tu trabajo, para tus actividades laborales o para hacer inversiones que produzcan bien, viene de Dios. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Ten cuidado de que en tus pequeños o grandes momentos de triunfo comiences a creer equivocadamente que tú eres el dueño. Yo tengo lo que he logrado, lo he conseguido con mi esfuerzo. Moisés nos dice que el problema cuando hablamos así es que estamos perdiendo el enfoque de quién realmente es el dueño. Y es interesante porque comienza diciendo, no se te ocurra pensar. Yo no veo qué estás pensando tú en este momento. Yo no sé si tu pensamiento está conmigo ahorita o estás en la comida que ya se te viene. No lo sé, porque no puedo ver. Pero es interesante, Moisés, ¿dónde ataca? Dice, no se te ocurra ¿qué? Pensar. En algo que nadie lo ve. Es algo que te compete a ti, solo a mí. El pensar nos compete a nosotros. Ten cuidado con lo que estás pensando. Nadie lo ve. Nadie ve lo que tú crees. Ese es entre tú y Dios. Pero Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que yo pienso. Dios sabe lo que tú piensas de lo que tú tienes y del dinero y de las riquezas. Dios sabe. Dice, no se te ocurra pensar. Ten cuidado cómo estás manejando esa parte de tus pensamientos. ¿Cómo crees
tú que el dinero es tuyo y las posesiones son tuyas. Todos los días tú y yo tomamos decisiones sobre lo que pensamos. Por eso es muy importante, Moisés te está diciendo, piensa bien, piensa correctamente, piensa enfocadamente. El dinero y las cosas que Dios nos ha confiado son un tema espiritual. ¿Te das cuenta? Son un tema espiritual. ¿Cómo logro vencer esa forma de pensar equivocada que yo tengo todo por mi esfuerzo? Todo lo que yo tengo es por mi esfuerzo. ¿Cómo lo corrijo? Moisés nos da el antídoto. Nos da el problema y nos da el antídoto. Versículo 18, que dice, recuerda al Señor. Recuerda al Señor. Versículo 11 dijo, ten cuidado de olvidar al Señor. Moisés nos dijo que es muy fácil que perdamos el enfoque correcto. Siempre tú y yo somos tentados a perder el enfoque correcto y creer que lo que hemos logrado es por nosotros, por nuestro esfuerzo. Moisés dice, recuerda al Señor. Sé intencional en tu forma de pensar sobre el dinero y los recursos. No pienses así. Sé intencional. Piensa correctamente que el dinero y los recursos vienen de Dios y Dios te los ha dado. Te ha confiado Dios a ti recursos y dinero. Te ha confiado Dios a ti habilidades. Te ha provisto un apartamento, un coche, una cuenta bancaria donde tú lo estás usando, pero debes recordar algo. Todo Dios te lo ha dado. Y mira cómo termina el versículo 18. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Qué es lo que le está diciendo Moisés a Israel? Dios está interesado en bendecirte. Dios está interesado en que tú seas un administrador sabio. Él te ama. Él que ha hecho un pacto. Un pacto es un acuerdo, un convenio que Dios ha hecho con su pueblo y Dios quiere bendecir a su pueblo de forma abundante. Ahora, la abundancia la mides tú con la riqueza del mundo, pero Dios da conforme a cómo Él desea dar a cada uno. Pero Dios nos ama y Dios nos cuida y Dios nos bendice. Quiero animarte a hacer algo. Quiero animarte a empezar a agradecer a Dios cada vez que recibes tu cheque o tu efectivo. Cada vez que te llega un cheque o efectivo, lo primero que debes hacer antes de saltar y decir, ya llegó, es decir, gracias Dios, porque esto es tuyo y tú me lo has dado. Cuando tú practicas eso, vas a mantener el enfoque correcto de lo que es de Dios y tú eres ¿qué? Administrador. Aprende a agradecer a Dios cada vez que tienes un ingreso, sea poquito, o sea mucho, o sea mediano, no importa la cantidad, aprende a agradecer a Dios. Yo estoy convencido de algo. Yo estoy convencido que las iglesias deben ser un lugar donde enseñamos a la gente cómo ser libre de las deudas. ¿Sabías eso? La iglesia debe ser un lugar donde enseñamos a la gente a administrar sabiamente los recursos, porque la Biblia habla acerca de ello de manera práctica, real y de bendición para la vida de la gente. No concibo yo una iglesia, un grupo de creyentes, seguidores de Dios, que no son administradores sabios con los recursos que Dios les ha dado. Dios te ha confiado a ti algo durante tu vida en la tierra para que seas un buen administrador de lo que Él te ha dado. Bendigas tu familia, bendigas tu iglesia, bendigas a la gente que tiene poco y seas tú un administrador sabio de los recursos de Dios que Él te ha confiado. Impactemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿cómo podemos impactar si acá hay gente que está metida en deudas? ¿Cómo podemos impactar si hay gente que cree que toda su vida no va a crecer económicamente? ¿Cómo podemos impactar si estamos metidos en problemas económicos? Tenemos que ordenar nuestras finanzas conforme a los consejos de Dios. Hoy día solamente estoy dando el primer mensaje de esta serie, mitos acerca del dinero.
Y vamos a seguir hablando los otros temas. Hoy día es la base. Sin esta base, tú puedes estar libre de la deuda, puedes tener buenos ingresos, puedes vivir bajo un presupuesto, puedes tener buenas inversiones, pero no vives enfocadamente en la tierra, te perdiste. Tú puedes, hoy día, quizá tú estás acá y quizá tú digas, a mí no me cae esto porque yo estoy bien, yo administro bien todo lo que tengo. Pero si no entiendes que tú no eres dueño de nada, y solo eres administrador de las cosas que Dios te ha dado, vas a perder el enfoque y el propósito de tu vida aquí en la tierra. Así que este es el primer mensaje para sentar en la base de lo que se viene más adelante, los siguientes temas que vamos a compartir. Pongámonos de pie, por favor. Y ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y busquemos al Señor en esta tarde. Padre que estás en los cielos, gracias por esta tarde, gracias por el consejo que David nos da, un hombre que logró mucha riqueza, se convirtió en un rey próspero y entendió que él era un administrador de las cosas tuyas. Gracias, Padre, por el consejo que él nos da, de un hombre que afirmó categóricamente en estos versículos que hemos leído, como 3 veces repitió, tú eres el dueño de todo. Es algo que nosotros necesitamos repetir constantemente en nuestra vida. Tú eres el dueño de todo. Gracias por los consejos de Moisés, que nos enseña a no olvidarnos de dónde vinimos. Que nos enseña a recordar cómo tú nos has cuidado, cómo tú nos has provisto, cómo tú nos has bendecido. Y que cuando nos va bien las cosas en la vida, no perdamos el enfoque, que aún seguimos siendo administradores de las cosas tuyas, Señor. Y como administradores de las cosas tuyas. Así como cualquier administrador tiene que rendir cuentas ante un dueño, un día nosotros tendremos que rendir cuentas ante ti, no para la salvación, pero sí sobre cómo fuimos sabios con los recursos que tú nos diste aquí en la tierra. Por eso, Dios, ayúdanos a glorificarte cada día, tomando decisiones sabias, decisiones que honren tu nombre, que glorifiquen tu nombre. Y que cada uno de los que estemos aquí realmente crezcamos en ser administradores correctos y sabios delante de ti, para que el día que estemos ante tu presencia, tú nos digas, buen siervo, hiciste un buen trabajo en tu vida en la tierra. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y ayúdanos a recordar este mensaje de hoy y poder seguir construyendo lo que es ser buenos administradores para las cosas tuyas. Te bendecimos, te damos gracias por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.